Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán. Este es un enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y este es el enlace sobre el sacrificio que hizo en la cruz el Señor Jesucristo por ti y por mí. Y quiero hablar referente en esta Semana Santa, sobre las 7 palabras. Este es un enlace para ti y para todo el público y todos los que necesitan ayuda en su vida, y el programa tiene un propósito de cómo poderles ayudar por medio de estudios y consejos bíblicos de cómo pueden salir poco a poco de su mala manera de vivir y sobre todo recibir bendición de nuestro Señor Jesucristo. También me gustaría darles un consejo que debemos aprender, que nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas y muchísimas otras bendiciones más. Nos puede estar viendo, oyendo y sobre todo siguiendo en el enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y lo puedes ir llevando a cabo por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y sobre todo mi gusto sería de que tú te suscribieses y nos des tus comentarios en, ¿verdad?, Semillas de Fe, un grito de ayuda, y lo puedes hacer en Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes verdaderamente en esta que es la Semana Mayor, las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Nosotros sabemos que en estas fechas y en muchos lugares del mundo se conmemora este hecho de la Semana Santa. Y es uno en todo el mundo en lo cual es algo espectacular. Porque es una semana de resguardar, una semana de estar estudiando la palabra, de sometimiento, de reconocimiento, de muchísimas otras cosas. ¿Por qué? Porque toda esta semana se ve el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Sobre todo porque murió por ti y murió por mí. En nuestra ciudad a veces prestan mucho la atención cuando una persona estuvo a punto de morir. Hoy en nuestros días en cada noticiero siempre sacan esto. Pero no es igual. No es igual que cuando Jesucristo, antes de morir, tomó un tiempo para hablarnos de esas palabras. Y debemos de tomarlas con sabiduría. Estas palabras son recordadas verdaderamente hoy, en estos días, con emoción, con cariño. Estas palabras son guardadas en nuestro corazón, deben ser guardadas en nuestra mente, ¿verdad? Cuando Jesús dijo estas 7 palabras, mientras que estaba colgado en la cruz, estaba ya parte en su agonía. Si nos imaginamos cómo estaba ya casi por terminar, el dolor verdaderamente en ese tiempo lo consumía. Y todavía Él tomó un tiempo para regalarnos estas hermosas 7 palabras. Yo creo que como cristianos hay palabras muy importantes, pero las palabras más importantes del mundo son estas 7 palabras que Jesús habló en la cruz del Calvario. Y como cristianos, estas 7 palabras verdaderamente tienen un gran significado muy especial para nuestra vida. Y quiero hablar sobre estas 7. La primera palabra es: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Jesús lo decía y lo dice en Lucas capítulo 23, versículo 34.
En ese mismo tiempo estaban repartiendo entre sí sus vestiduras y los mismos soldados estaban echando suertes por ellos. Y lo primero que entendemos, la primera palabra que dice, es la palabra de perdón. Y perdón es una acción de renunciar, no de obtener venganza, sino de renunciar a la venganza de una ofensa que hemos recibido. Y que no guardemos rencor ni resentimiento. ¿Por qué lo dijo el Señor Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, yo no tengo ningún resentimiento, ningún rencor contra ellos, porque yo para eso vine, para tomar tu lugar. Te dice a ti, amigo, amiga, hermano, para tomar tu lugar. Y lo que me hicieron yo los perdono. Porque yo vine para darles vida y vida en abundancia y sobre todo para perdonar sus pecados. Y te quiero decir ahora, hermano, hermana, mi amigo, que para Jesús el perdón era la base de la salvación. Tanto era el amor de Dios para la humanidad que Jesús mismo oró por los que se burlaban. Jesús mismo oró y hablaba con su Padre por aquel que los estuvieron maltratando, por aquellos que lo crucificaron. Y vino para mostrarnos que la única manera para obtener el perdón es el arrepentimiento. Por eso hay que tener en cuenta que para recibir el perdón de Dios, como los que les crucificaron, los que se burlaron, los que maltrataron, tienen que arrepentirse. Hoy en nuestros días es lo mismo. ¿Cuántas veces tú no te has burlado? ¿Cuántas veces no te has blasfemado en las cosas de Dios? ¿Cuántas veces verdaderamente has maltratado a gente? Dice, mira, ¿ya viste a ese cristianito? ¿Ya viste? ¿Sabes qué? No sabes lo que te estás ocasionando. Y si tú quieres que tener el perdón de Dios, necesitas arrepentirte. Y ahí nos pone un gran ejemplo del Señor Jesucristo. Hay muchos hombres que están en las mismas circunstancias que están viviendo, con aflicciones, que están con pleitos, que están realmente en problemas fuertes, pero no saben perdonar. Hay mucha gente que han sido maldecidos y no saben perdonar a aquel que los maldijo. Y Jesús nos enseña aquí que Él pidió perdón para todos los que le crucificaron. Y sobre todo también te incluye a ti y te incluye a mí. En sí, cuando Él dijo perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo normal era que los crucificados maldijeran a sus verdugos. Si te acuerdas a los que estaban al lado, los ladrones, uno cómo se puso, y el otro sabía y comprendió que Jesucristo no había hecho nada, y le pidió de favor de que estuviera con él, y Dios lo bendijo. Pero el otro cómo se puso, también se puso como verdugo contra el Señor Jesucristo, lo maldijo. La cosa, ¿a dónde se fue si no hubo arrepentimiento? El primero que estaba a su lado se arrepintió y dijo, no temáis, estarás conmigo en el paraíso. ¿Y el otro a dónde será? Por eso el mismo Señor Jesucristo enseña aquí en su palabra que
el Señor enseña a amar a vuestros enemigos y debes de bendecir a los que te maldicen y debes de hacer el bien a los que te aborrecen. Un ejemplo. Le enseñó a sus discípulos referente al Padre Nuestro: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor Jesucristo nos está enseñando que debemos de perdonar. Y nos enseña también que ya no debemos de estar ofendiendo a otros. Así como el Señor Jesucristo dijo: no les tomes en cuenta a esto lo que hicieron. Estaban también, cuando lo apedrearon, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El perdonar y el olvidar son dos caras de la misma moneda. Y en griego, perdón significa remisión y libertad. Por eso tú debes de pedirle al Señor: Señor, ayúdame a perdonar a los que me han ofendido de palabra y de hecho. La segunda palabra es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra es una palabra de esperanza y de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un texto también muy polémico. Jesús habló estas palabras de confianza en que ocurrirá y se logrará todo aquel que desea realmente ser una persona perdonada por Él y se arrepienta. Que fue lo que deseó el ladrón que le estaba diciendo, que se arrepintió. Y Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón arrepentido no le pidió a Jesús que le salvara del castigo. El ladrón se arrepintió y no hizo ninguna demanda terrenal. Y hoy Jesús tiene esta palabra para ti, esta palabra de esperanza. No sabemos hasta qué punto el ladrón tenía conocimientos del reino de Dios. Pero él sí sabía que ya le quedaba poco para ser muerto. Pero entendió que para con Dios la muerte no es nada. Que primero está el reino de Dios. Y aparte le enseñó que existía un paraíso. Que así aquel que es obediente aquí en la tierra estará en el paraíso terrenal, pero también el que es obediente y muere se irá al existente paraíso celestial. La tercera palabra es: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Cuando Jesús vio a su madre, y vemos el grande amor, y sobre todo, acuérdense que Dios hizo principalmente a la familia. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo al quien él amaba, que estaban presentes en el momento de que estaban crucificándolo, le dijo primeramente a su madre: mujer, he aquí tu hijo, y después le dijo al discípulo Juan: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Que esta palabra me enseña que es una palabra de responsabilidad, como también una palabra de consuelo. Jesús, con esta palabra, satisface una necesidad emocional y económica entre su mamá y su hermano. En este caso me enseña que Jesús nunca solamente se preocupó por la provisión espiritual, sino también se preocupó por las necesidades temporales de sus seres queridos. Y esa palabra está ahí un consuelo. Ese consuelo es para acción de aliviar la pena y sobre todo la aflicción de cualquier persona.
Jesús les habló palabra de consuelo y responsabilidad a María y al apóstol Juan, y se cumplieron las palabras de este Simeón. Y los bendijo Simeón y le dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal será, dice, y para señal será puesto, dice, señal como una espada, en la cual traspará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. De otra manera, si bien la memoria nos deja sin ayuda a su madre, perdía un hijo, pero tendría otro. Tremendo. La cuarta palabra está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra es de tristeza, como le habíamos dicho anteriormente. Es una palabra melancólica. Y cuando hablamos de tristeza, estamos hablando de algo que causa un gran dolor interior, y es muy difícil a veces de soportar eso. En ese momento, ¿verdad?, cuando Jesús estuvo en los separos, cuando fue torturado y todo eso, no se imaginan también la tristeza al ver que la misma gente que mucha había sido sanada, mucho no se habían dado cuenta que Él era Dios, y cómo lo fastidiaron. Pero no fue a Jesús a quien Dios desamparó, sino fue al pecado. Y de forma sobrenatural Jesús tenía todas, dice, al llevarlo a cabo, Él toma todas nuestras rebeliones. Él toma todas nuestras maldades en la cruz. Y así lo dispuso su Padre. Y por eso, su pureza de Jesucristo vino en la cruz para soportar toda la maldad de cada uno de nosotros. Y al verlo, que aún así crucificado y todavía lo amenazaban y le decían groserías y todo, se sentía triste el Señor. Y yo creo que en este momento de esa tristeza de Alberto, era gente que no, ¿verdad?, era el momento más difícil y horrible de su crucificación. Dice la palabra que dio un grito. En otras palabras dice: ¿por qué, Padre, soy desamparado? Jesús se siente como un objeto, pero Él recordó que Él era parte de la redención y tenía que ser consumada la obra redentora. Y esa obra redentora la estaba esperando su Padre. Y su Padre sabía que Jesucristo la iba a llevar a cabo. Al momento de obedecerla, iba a quedar Él satisfecho. La quinta palabra, como cualquier ser humano, al pasar tantas crisis y todo eso, Él pidió y dijo la palabra: tengo sed. Jesucristo ahí ya sabía que ya todo estaba consumado. Y para que Él viera que verdaderamente Él vino y se encarnó y era uno como nosotros, Él dijo: ¿sabes qué? Tengo sed. Y la palabra tengo sed significa una palabra de necesidad. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos estar tomando diariamente agua? Porque si no nos deshidratamos, al deshidratarnos se coagula la sangre y se muere uno. Realmente es una necesidad personal por nuestro propio cuerpo.
Y si vemos aquí, esta quinta palabra fue el único favor personal que solicitó a la gente. Su petición fue una petición por necesidad y sana. Y de ahí Él reconoce y conoce, así como Él vino a encarnarse, Él conoce también nuestras necesidades y Él conoce también nuestras limitaciones. Imagínense tanto golpe, imagínense tanto tiempo de caminar horas. La sed se debería haber originado. ¿Por qué? Porque todo lo que había padecido, a veces con un golpe te viene la fiebre, a veces se solía, ¿verdad?, en ese tiempo estar caminando y todo eso, todos llevaban su balde de agua. Pero al estar él clavado en la cruz, le provino la fiebre porque se le abrieron con los clavos las manos, los pies, su costado. Y en ese tiempo, en lugar de agua, se le ofreció vinagre, que ellos sabían y creían que era una pócima sedante, y que esa pócima sedante podía, en cierta manera, mitigar su sufrimiento. Dice, mejor que se le quite el dolor a que se refresque su boca. Y verdaderamente Juan lucha contra este hipnoticismo en sus cartas en el Evangelio. Jesús es un hombre, y así como Jesucristo se vino a ser hombre, tenía la debilidad de un ser humano normal. Como está escrito, la palabra del Señor, esto lo hizo para que se cumpliese la Escritura. Jesús no dice la palabra que se cumpla la Escritura, sino que espontáneamente la dice de esta manera. Es para reforzar el cumplimiento de la profecía. La sexta palabra, que significa consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es. Ya empezó a inclinar su cabeza, ¿verdad? Y era tiempo más adelante de entregar su espíritu. Esta palabra verdaderamente es la palabra, dice consumado es, ese yo llegué a la meta. Yo llegué a la meta. Ya tomé la victoria. Ya triunfé. Ya demostré que sí se puede. Había cumplido Jesucristo con éxito el encargo del Padre. Jesucristo, como pudo, realizó la labor que se le fue encomendada. Y cuando Él vio que ya todo estaba realizado, dijo, todo está terminado. Ya la obra ya está hecha. Ya se realizó. Todo está cumplido. Y Jesús nos muestra que también nosotros debemos de vivir así. Tenemos una meta sobre ese gran regalo que Jesucristo nos tiene, la vida eterna. Y para cumplirla se necesita la obediencia. Para cumplirla se necesita verdaderamente el arrepentimiento de nuestros pecados, acercarnos a Jesucristo y creer aquel que ya venció y tiene la victoria. Si estás en Él, te va a dar la victoria. Pero Jesús nos demostró cómo debemos de vivir finalmente. Nosotros también debemos de acudir a nuestra cruz para llevar
ese perdón y limpiar todos nuestros pecados. Él ya te dijo, yo ya pagué por ti. Ya la factura está pagada. Tú ya fuiste comprado por medio de mi sangre. Depende de ti. Depende de ti que tú tomes la decisión. Cristo ha pagado el precio completo por la redención. Y cuando dice cumplido, ya estuvo. El propósito de Dios en su Hijo se había cumplido. Y su propósito era la salvación de todos los hombres. La salvación y la vida eterna están dispuestas para todos, aquellos que creen en su nombre. Y por último, la séptima palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Qué tremendo todo lo que estuvo viviendo para que tuvieras tú y yo el perdón de nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos tener la bendición de ser redimidos por medio de su sangre y ser libertados de toda maldición, de toda condenación en la cual te va a llevar al abismo, al infierno. Él vino y quitó y pagó esa deuda para que estuviésemos con el Padre allá arriba en los cielos. Depende de ti cuál tomes decisión. Él te dice, encomienda tu vida a Jesucristo. Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Y en unos momentos más adelante murió, expiró. Ahí vemos la fe que tenía el mismo Señor Jesucristo en el Padre. Esa fe y esa aseveración de la cual hizo Jesucristo y esa obra que hizo Jesucristo es una realidad. Jesucristo pagó todo y Jesucristo no murió en la duda, sino murió lleno de gozo por medio de su fe. Qué hermoso la manera que murió Jesucristo. No en angustia, no porque no sabe a dónde va, sino Él murió con tranquilidad. ¿Y sabes por qué? Con tranquilidad y gozo. Porque al momento de expirar, sabía que al otro lado lo estaba esperando su Padre. ¿Qué nos dice eso? Que ya a nosotros no nos debe de producir pánico en la muerte. La muerte no es horrenda, ni tenebrosa, ni oscura. La muerte solo es un paso que todo ser humano tiene que llevar. Y tenemos que dar para poder entrar en relación con nuestro Padre Celestial. Primeramente, la muerte significa para el creyente un mayor beneficio. Muere para el pecado y vive en Cristo. Así como Pablo le dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué maravillosa bendición nos puso de enseñanza del Señor Jesucristo para nosotros como creyentes. Las últimas palabras de Jesús son la expresión más excelente de aquel que lo deja todo en las manos del Señor y que me enseña que todo debemos de aprender, que nosotros debemos de dejarle todo en las manos del Señor. ¿Qué significa eso? Lo que dice el salmista, debemos de poner toda nuestra confianza en el Padre, en Dios. En el Salmo 31 dice, forma parte de la oración vespertina del judío piadoso. Se pronunciaba antes de ir a dormir y también antes de morir. Jesucristo estaba en calma después del tormento sufrido y estaba consciente de la cercanía de la comunión con su Padre.
Él entregó su vida voluntariamente en sacrificio perfecto para la salvación tuya y mía. Y nadie se la puede quitar, más que Él mismo. Dice su palabra, y nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Gloria a Dios, amén. Termino con esto. El poder de la cruz. Por eso nosotros predicamos de un Cristo crucificado. Pero ese Cristo crucificado al tercer día resucitó y está vivo. Para muchos judíos ciertamente es un tropezadero esto. Pero para nosotros como cristianos, es una locura tener a Cristo vivo en nuestros corazones. Cristo tiene el poder en todo, el poder del Padre. Cristo tenía la sabiduría del Padre y Cristo nos da la oportunidad de tomar esa sabiduría que proviene de Dios. Y te dice Él, y termino con esto, te dice el Señor, si tienes falta de sabiduría, demándasela a mi Padre, en mi nombre, porque Él te la dará. Sé sabio, cree en el Señor Jesucristo que vive y reina, y vivirá y reinará por todos los siglos de los siglos. Y si tú crees en Él, tendrás la vida eterna. Para eso vino el Señor Jesucristo, para darnos vida y vida eterna con el Padre. Que Dios me los bendiga. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda visitar en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que le pueden ayudar en su caminar y sobre todo edificar su espíritu. Nunca uno debe de callar, sino siempre lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Y al unirte a Semillas de Fe, un grito de ayuda, obtendrás muchísimas, pero muchísimas más bendiciones. Nos puedes estar viendo y sobre todo nos puedes estar oyendo y siguiendo en el enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Me gustaría que tú te inscribieras en este momento y nos dieras tu comentario sobre lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. Yo soy el pastor Luis Cosío. Que Dios me los bendiga a todos y muy feliz semana.